Videocápsula. Método científico, investigación y docencia en seguridad alimentaria. Primera y segunda edición. Autor: Salvador González Palomares. Guadalajara, Jalisco, México, 2025. Tema: Método científico. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Definición de método científico. El método científico es uno de los procesos de investigación que, mediante una serie de pasos ordenados, permite realizar un estudio, adquirir nuevos conocimientos o corroborar la veracidad de determinados fenómenos. El proceso puede repetirse varias veces a fin de corroborar la veracidad o no del resultado. Características del método científico. El método científico es un proceso de investigación que puede emplearse en diversos tipos de estudios, como experimentales, descriptivos, de casos, de encuestas, entre otros. El método científico se caracteriza por 1. Nutrirse de datos que se pueden medir, tanto de manera cualitativa como cuantitativa y que resulten comprobables, no son creencias o ideas. 2. Incluir variables, es decir, causas o efectos. Estas variables pueden ser dependientes o variables independientes. 3. Establecer una hipótesis que dará respuesta a las preguntas formuladas. Las respuestas pueden avalar o refutar a la hipótesis. 4. Analizar e investigar haciendo uso de las diferentes estrategias de razonamiento. Pasos del método científico. El método científico es un proceso reiterativo, no una serie de pasos con principio y fin. El método científico consta de 5 pasos o etapas principales. 1. Observación. Consiste en prestar atención, de manera directa o indirecta, a lo que se quiere estudiar o investigar. 2. Preguntas. Consiste en definir interrogantes a partir de la observación. 3. Hipótesis. Consiste en formular una premisa o declaración tentativa que podría responder o no a las preguntas. 4. Experimentación. Consiste en realizar pruebas y experimentos que permitirán confirmar o refutar la hipótesis. 5.
Conclusiones. Consiste en analizar los resultados para obtener deducciones en torno a la hipótesis. Conclusiones. La mayoría de las investigaciones a través del método científico resultan procesos reiterativos, en lugar de ser una serie única de pasos con principio y fin. Es decir, si la hipótesis no logra responder de manera adecuada a las preguntas planteadas, se puede repetir el proceso metodológico de análisis, modificando las variables independientes o las preguntas. Si la hipótesis responde de manera adecuada a las preguntas, se puede repetir el proceso de análisis para corroborar su validez. El método científico permite generar conclusiones sobre un fenómeno determinado. Sin embargo, las conclusiones pueden volverse obsoletas, tanto por el paso del tiempo como por el avance tecnológico, que permiten optimizar la capacidad de entender el mundo que nos rodea. Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es un proceso que establece relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos, y cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación de fenómenos y hechos. En el método científico se utiliza la observación para proponer una hipótesis, que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. Muchos de los descubrimientos que hoy conocemos se originaron de una hipótesis, que fue comprobada a través de este método. Galileo Galilei fue uno de los pioneros en el uso del método científico experimental. ¿Por qué el método científico? Desde que el ser humano utiliza la razón para desarrollarse,
ha necesitado la explicación de ciertos fenómenos que rigen al mundo, según el campo de acción y las implicancias del estudio. Existe una serie de métodos que ayudan al descubrimiento. No es igual el método histórico al metodológico, así como no es igual el inductivo o el deductivo. El método científico predomina y se puede extrapolar a todas las ciencias ya que se basa en que se puede reproducir. Es decir, la capacidad que posee un determinado conocimiento científico de ser replicado por otra persona, y en otro momento bajo las mismas condiciones, y esperando obtener el mismo resultado. Características del método científico. Objetivo. Se basa en hechos concretos y comprobables, y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del científico o investigador mantener su visión subjetiva al margen de la investigación. Progresivo. Los conocimientos que se obtienen son acumulativos. Pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos ya existentes, o incluso corregirlos. Racional. Utiliza la razón para realizar deducciones, y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Verificable. La hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Pasos del método científico. Observación. Mediante la actividad sensitiva, el investigador o investigadora da cuenta de fenómenos que se le presentan. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos, y dejar de lado opiniones subjetivas o personales. Inducción y preguntas. Los fenómenos que han sido observados podrán tener una regularidad o una particularidad que los reúne. Esta observación despierta preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. Hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta formulada. Experimentación. La hipótesis se pone a pruebas a una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. Demostración. Con los dos pasos anteriores, podrá determinarse si la hipótesis planteada es cierta, falsa o irregular. En el caso de que la hipótesis no pueda ser comprobada, se podrá formular una nueva tesis. Si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaboran conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. Conclusiones y cierre del video. Es importante impulsar las siguientes generaciones de científicos, ya que gracias a la investigación se generan y mejoran servicios o productos. Es importante que los jóvenes se involucren más en participar en la ciencia y tecnología. Que lo hagan por entusiasmo, vocación, y con responsabilidad. Desde mi posición como profesor seguiré impulsando la investigación en México. La investigación es un proceso dinámico por el cual se genera conocimiento científico y se pueden obtener productos y servicios. Espero que este video haya sido de su agrado y de utilidad. Doy el crédito a la editorial ETC por la consulta en gran parte de la información. Muchas gracias a todas y a todos. Excelente día. Saludos cordiales desde acá.
profesor Salvador González Palomares, se ha distinguido en grado sobresaliente en el sector urbano, rural o indígena de manera relevante por sus actos, obras, proyectos y por una trayectoria ejemplar a favor del Estado de Jalisco, de México y de la humanidad en los siguientes ámbitos: humanístico, ambiental, científico, literario, cívico y laboral, siendo un ejemplo para la sociedad en general. Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Gobierno de México.